Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Bienvenidos, muchachos, a esta sesión de Herejes, donde van a otra vez a quedar con un poquito de estrés postraumático después de aprender de una secta. Yo soy Bobby, me acompañan los abogados del diablo, mis coanfitriones en esta sociedad igualitaria, el Alejandro Vázquez Espilicueta, el Vasco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo una sensación de déjà vu. ¿Vieron? Es una cosa loca. Me gustaría que alguna vez se explique la ciencia, los déjà vu, pero me parece una cosa muy llamativa. Es como que esto me gustaría decir algo como el Día de la Marmota, pero Durán no sabe qué es eso. Claro, no vas a saber de qué estamos hablando. Exactamente. Lástima. Yo quiero decir primero que el anfitrión sos vos. Nosotros seríamos huérfanos sin vos. No podríamos seguir adelante. Pero gracias igual por ese acto de humildad de ponernos a tu mismo nivel. Cuando he sabido que me tengo que subir a los hombros de Alejandro para llegar a tu nivel. Lo que me pasa con el episodio de hoy es que es la primera vez que vamos a hablar de un culto que me ha pegado en casi primera persona. Sí. Y que hasta tengo la sospecha, después de haber vuelto a investigar, que en algún momento intentaron cooptarme. Estoy seguro que para numerario, no van a entender el chiste ahora, pero los numerarios no cogen, muchachos. Así que estoy seguro que para numerario me quisieron captar. Lo van a entender más adelante. Híjole, pues qué bueno que no te atraparon, porque si no, tus tres creaciones no las tendríamos aquí en la tierra. Permítanme presentar entonces al Lamborghini de este estacionamiento llamado Herejes el Podcast. ¿Cómo estás? Oh, mames. Está rascando ya al fondo, güey. Pero bueno. ¿Cómo estás, Durán? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Grabando el sábado? Sí. Pues con luz del día, mira nomás. ¿Tú con luz del día? Sí. Es raro. Bueno, sí. Vasco ahí tiene las estrellas, ¿no? Sí. Yo tengo un cielo estrellado. Oye, pues sí, el tema de hoy está bastante interesante y sí, como que nos alcanza a pegar de manera más directa que otros. Sí. Y pues, venga, cabrón. O sea, vamos a sacarle las tripas a esta secta fresa. Pues vamos a hablar de la... sí, es bastante fresa. Vamos a hablar, totalmente, muchachos, de la obra de Dios o del Opus Dei, como se dice en latín. Y el Vasco nos va a platicar sobre cómo se creó esta organización católica. Cuéntanos, Vasco. Vamos efectivamente a empezar a hablar del origen del Opus Dei. ¿Qué pasa? El Opus Dei es una creación de una sola persona con una convicción absoluta de lo que él consideraba que tenía que ser la iglesia y de lo que él consideraba que la iglesia estaba dejando de ser. Una persona sin mucha formación que no ha dejado una construcción intelectual importante, que probablemente, como vamos a ver, su libro más importante, que creo que Roberto tiene entre sus dedos, ha sido plagiado, como vamos a ver, ahí está Camino, pero que sin embargo logró construir una estructura de poder y dinero casi insólita, que no en vano ha sido llamada por muchos la iglesia dentro de la iglesia. El Opus Dei fue creado en 1928
por José María Escriba Albas de Balaguer. Yo les quiero contar antes, y quiero leer una cita del generalísimo Francisco Franco, el espantoso, ignorante, sanguinario dictador que tuvo España luego desde su triunfo en la Guerra Civil Española, en la que derrocó a la Segunda República hasta su muerte a mediados de la década del 70. Y Francisco Franco fue un socio fundamental de Escriba en el éxito del Opus Dei. Y entonces me parece importante empezar leyéndoles esta cita, que él dijo que para la gran obra de redención de un pueblo, el fanatismo y la intransigencia son indispensables cuando se encuentran en posesión de la verdad. A vuestra fe y a vuestro fanatismo les corresponderé con el mío. Vean cómo acá hay dos elementos, si quieren tres, pero dos que son sustanciales para cualquier dictadura, pero también para lo que es el funcionamiento absolutamente vertical del Opus Dei, que son el fanatismo y la intransigencia. Y vamos a ir viendo a lo largo del episodio. Se negó siempre, bueno, siempre se ha negado, ¿no? Entre el Opus Dei y el régimen de Franco, ¿no? Bueno, en realidad no. De hecho, le otorgó mucha carga intelectual el Opus Dei al gobierno de Franco. Lo que se ha negado es que el Opus Dei haya participado en las decisiones de las actitudes más sanguinarias del franquismo. De eso se han despegado, pero no de cómo compartieron el poder. Eso está, bueno, lo vamos a ir viendo, pero está expreso en muchas conductas, particularmente a partir del giro que tuvo el gobierno de Franco en 1952, cuando se empieza a acercar a Estados Unidos y al capitalismo. Pero lo vamos a ver más adelante. Tres líneas sobre Escriba les voy a contar, porque realmente, como él falsificó tanto su biografía, y si tienen oportunidad de leer sobre esto, van a ver cómo Escriba, valiéndose de que prácticamente durante toda su vida, sin duda durante toda su época de poder, vivió bajo el franquismo, Escriba falsificó, adulteró y modificó tanto a sus antepasados como su correspondencia, hasta con títulos nobiliarios que le tuvieron que inventar para él en España, porque era un ególatra y una persona que no podía aceptar sus verdaderos orígenes y sus límites intelectuales. De hecho, si uno busca en libros, en algunos te va a decir que era abogado, en otros te va a decir que estudió Derecho pero no terminó, en otros ni siquiera lo menciona. Los apellidos van cambiando, su historia familiar se modifica, pero hay algunos puntos que están interesantes y que los quiero remarcar porque nuestros oyentes van a ver cómo lo vieron con Joseph Smith en Los Mormones, cómo lo vieron en La Luz del Mundo y cómo vieron en todas estas sectas que fuimos tratando determinados puntos que se repiten en Escriba. Uno de ellos es la idea de la enfermedad en la infancia. De acuerdo con los biógrafos oficiales, Escriba cuando tenía 2 años... Sí, eso es Miscavige, ¿no? Miscavige eran los ataques de asma. Sí. O convulsiones. Vayan al episodio de la cienciología y van a entender de qué nos reímos. Cuando Escriba tenía 2 años, padeció una enfermedad grave en la que se temió por su vida. Y tras su recuperación, sus padres lo llevaron a peregrinar a la ermita de Torre-Ciudad, cumpliendo una promesa que le habían hecho a la Virgen María. Este lugar, Torre-Ciudad, va a ser definitivo luego en la adoración y lo es actualmente del Opus Dei. Y él mandó construir ahí, y no pagó, un templo gigantesco para dedicarle a la Virgen María. La familia sufre muchos padecimientos económicos y esto lo lleva, se conocía que una forma muy habitual en esa época de poder salvarse o de tener una seguridad económica para ti y para tu familia era ingresar al seminario. Razón por la cual entró Durán al seminario, por ejemplo, ¿no? Durán pretendía hacerse millonario con las limosnas. Sí, cuando vi que no jalaban mucho, que no iban muchos feligreses ahí, dije, no es lo mío. Mejor hago mi podcast y aquí cobro. Bueno, y ahora sí. Ahora estamos forrados con herejes. Ahora sí. Ahora lo logramos.
Suscríbanse, por favor. Sí, suscríbanse a Patreon, que necesitamos que Alejandro... Si no se suscriben a Patreon, Durán vuelve al seminario. Hagamos una campaña, chavalón, te estoy hablando a vos. Hay una campaña. No. Si no se suscriben al Patreon, Alejandro vuelve al seminario. Esa sería, digamos, salvemos nuestra frase a Durán. Para Hashtag salvemos a Durán. Exactamente. Okay. Que igual está viejito para ser violado, pero no importa. Salvemos a Durán. Pero como les decía, entonces la familia estaba mal, él se mudan a Logroño porque el padre había quebrado y él ingresa al seminario. Él dice en la historia oficial, porque acá vamos a ver cómo la historia oficial siempre está modificada, su marketing, para que en la Navidad de 1917 él ve las huellas de un carmelita descalzo pasar por la nieve y eso lo impresiona y deciden hacerse sacerdote. La realidad es que, como les contaba, aquí tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sabía él que eran las huellas de un carmelita descalza? ¿Firmó sus porque huellas? El resto usaban zapatos, ¿Lo vio boludo. pasar? ¿Y cómo sabía que era un vagabundo normal y ya? Un vagabundo alguien que se quitó las chanclas, güey. ¿En la nieve? Sí. Bueno, qué sé yo. Igual es mentira la historia. Él dijo que era de un carmelita descalzo. O sea, ya desde ahí vemos que hay fallas en el pensamiento crítico. Oye, pero sí, o sea, fuera de broma, qué impresionante los paralelismos que hay entre las sectas, ¿no? Que son... Es muy impresionante. Que es lo mismo, güey. O sea, lo hemos dicho un chingo de veces, pero porque cada que estudiamos una secta nueva salen las mismas características, güey. Siempre. Pero fíjate que la coincidencia no es accidental. Evidentemente a quienes terminan cayendo en sectas les gustan esas historias. Los conmocionan de alguna manera esas historias para seguir a esta gente, a este tipo de gente, de estos líderes carismáticos. Construyen una historia que es la que quieren ver. Jim Jones también, si bien nunca hablamos... Sí, ustedes hemos hablado en la primera temporada, perdón, pero Jim Jones también había padecido muchas enfermedades en su infancia según su relato. O sea, no es accidental. Bueno, la vida de Escriba sigue. De acuerdo con la biografía oficial, era un excelente alumno. De acuerdo con otros, era una persona mediocre sin mucha cultura general, pero muy ambicioso. En 1922 recibe grados de hostiario, lector, exorcista y acólito. Luego muere su padre, él queda como cabeza de la familia. Se muda a Madrid y en Madrid él cuenta que tiene una visión el día 2 de octubre, que casualmente es el día en la que la iglesia celebra la fiesta de los ángeles custodios. Él dice que se encontraba rezando y se le aparece por completo la obra y eso lo instruye a que él tiene que llevar adelante el Opus Dei. La realidad, o lo que más probablemente haya pasado, es que Escriba estaba horrorizado por el crecimiento de movimientos sindicales, comunistas y republicanos. De hecho, un par de años después se constituiría la Segunda República. Estaba horrorizado por la existencia de instituciones de enseñanza libre que estaban llevando a profesionales hacia su lado y a gente de dinero hacia el lado de la instrucción liberal, que iban a alejar a España, era su temor, de esta iglesia integrista y retrógrada que dominaba España en ese momento junto con el ejército. Y entonces él funda una institución integrista, es decir, en la que la iglesia tiene la responsabilidad determinante de conducir los rumbos de sus fieles, que luego va a llamarse el Opus Dei, para poder asegurar y llevar a su lado a todos estos jóvenes profesionales e intelectuales que él veía que se iban alejando. Hay algo que tiene que quedar claro de Escriba. Jamás le interesó la gente de a pie. Desde el día 1, su interés fue por los poderosos y los ricos y los profesionales. En una España predominantemente rural, en la que empezaba a haber un movimiento obrero, pero que predominantemente era rural, en lo que los índices de analfabetismo eran enormes y en los que la iglesia tenía un poder sobre
la masa de la población que él quería asegurarse que no se pierda en las altas esferas. Escriba entonces funda el Opus Dei, es un convencido de la necesidad de este tipo de instituciones para contrarrestar instituciones liberales como las que estaban apareciendo, que él decía que habían sido creadas por el diablo. Entre 1928 y 1941... Por supuesto. O sea, eso te explica mucho de por qué en el futuro va a tener tan buena relación con Juan Pablo, güey. O sea, tenían una idea muy parecida, güey, ¿no? Sí. Sí, intelectualmente la idea de Juan Pablo y de él son muy, muy similares. Juan Pablo yo creo que era una persona más preparada, pero el desprecio absoluto que tenía por el comunismo y el temor que le tenía, tengamos en cuenta que Escriba pasa una pequeña parte de la guerra civil en territorio republicano. Él primero está 5 meses escondido en un psiquiátrico para no tener que enfrentarse a la guerra y deja que otras personas, como Isidro Solórzano, que fue probablemente el que mayor carga intelectual le dio el Opus Dei, pero que era argentino y entonces podía permanecer en Madrid protegiendo y alimentando y llevándole comida a los seguidores del Opus Dei que se encontraban detenidos, mientras que Escriba escapó a Francia para luego reingresar a Barcelona, que ya estaba bajo el dominio de los rebeldes, es decir, de lo que luego sería el gobierno de Franco. Entonces, Escriba le tenía un temor a todo lo que era el comunismo y los movimientos sindicales tremendo y un desprecio tan grande que él consideró que el nazismo era providencial porque, es decir, enviado por la providencia, enviado por Dios, porque permitía combatir el comunismo. Y él dijo años después que Hitler había sido injustamente acusado de matar a 6 millones de judíos cuando él solamente había matado a 4. ¿De acuerdo? O sea, eso es durísimo, durísimo eso que estás diciendo, pero va muy acorde con la ideología de la Iglesia Católica en esos tiempos. La Iglesia Católica siempre festejó los cumpleaños de Hitler y apoyó la educación del nazismo, güey. O sea, sobre todo en Roma y en España, ¿no? Sí, porque claro, en Francia se veían movimientos más liberales. Sí, bueno, sí. Pero va como de la mano con toda la ideología que estaba manejando la fuerza más grande de la Iglesia Católica en ese momento. O sea, que totalmente. No se sale va con el guacal, vaya. Totalmente. Él había fundado en 1933, antes de que explote la guerra, él había fundado una academia que se llamaba DYA, supuestamente porque era de Derecho y Arquitectura. Él los acogía en esa institución, era un centro religioso universitario. Los más allegados a él consideran que este nombre era Dios y Audacia, pero él no lo podía decir por ese momento y entonces por eso decía que era Derecho y Arquitectura. ¿De acuerdo? En el 39, terminada la guerra, él vuelve a Madrid y el Opus Dei empieza a tener una expansión muy fuerte por toda España. Y empieza a llegar a los núcleos de poder de la Iglesia. En el 41, tengamos en cuenta que ya había vencido Franco, y entonces estamos hablando de una dictadura autoritaria en ese momento todavía formada a la usanza del fascismo de Mussolini y de Hitler. Es decir, era una dictadura medieval prácticamente, en la cual, fascista, populista, en la cual Escriba empieza a tener un crecimiento. En el 41, por fin se le concede una aprobación diocesana, deja de estar fuera de la estructura religiosa. En el 44, el obispo de la capital ordena sacerdotes a los primeros fieles de la institución. Y en el 45 empieza a impulsar lo que haría toda su vida, que es impulsar desde Roma la expansión hacia Europa, hacia América, hacia el Reino Unido, donde funda la primera residencia en el 46. Tengamos en cuenta que Escriba vivió la mayoría de su vida en Roma y no en España, ¿de acuerdo? Y que el Opus Dei hizo toda su obra desde Roma. Según los registros, Juan Pablo, antes de ingresar al concilio
en el que luego fue designado papa, fue a rezar a la tumba de Escriba de Balaguer. O sea, el vínculo y el poder en Roma del Opus Dei ya estaba instalado en ese momento, si bien con Juan Pablo despega de manera exponencial. Claro. Bueno, en el 47, el Papa Pío XII lo transforma el primer instituto secular de la Iglesia en la historia. Es decir, la primera institución no regida bajo patrones de orden religioso, sino por seculares, por personas de calle. Una falacia absoluta, pero que ellos sostenían y sostienen hoy todavía para afuera. Bueno, ellos se llaman a sí mismos el Batallón Secreto. Es un grupo confesional de élite que alrededor del mundo tiene hoy en 90 nacionalidades 76.000 miembros. Bueno, les quiero contar un poquito, vamos a reírnos un poco de esa porquería que tiene Bobby en su mano, que parece chiquito en esa mano gigante, que es el libro Camino. Ya lo perdí, aquí está. Mírenlo, yo les dije, nuevo. Ahí está, mírenlo. ¿De dónde lo sacaste, Rob? Me interesa. Este librillo me lo dieron cuando ingresé en la Universidad Panamericana a estudiar Administración y Marketing, al igual que todos mis compañeros. La universidad es del Opus. Es del Opus. Es hija de la Universidad de Navarra, también del Opus. Claro. Ya un poquito más adelante les cuento de las escuelas. Yo traigo esos datos. Dale. Perfecto. Yo les dije que no era un intelectual y que era una persona muy limitada. Y sin embargo me van a decir, bueno, pero Camino es un libro trascendente, importante, que de hecho el Observatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, dijo cuando ese libro fue publicado en el año 1934, dijo que Monseñor Escriba de Balaguer ha escrito una obra maestra, inspirándose directamente en el corazón, y al corazón llegan directamente uno a uno de los párrafos que forman Camino. Camino consta de 999 puntos para meditación personal con aspectos de la cristiandad como la oración, el trabajo, la virtud, el apostolado, y él siempre dijo que eran fruto de su propia oración y de su experiencia sacerdotal. Bueno, hay un estudio de Ángel Gómez Moreno de 2019 que es un filólogo que descubrió que Camino está plagiado prácticamente palabra por palabra de una obra llamada El alma victoriosa de la pasión dominante por medio del examen particular de la conciencia, de los ejercicios cotidianos y de la práctica de las devociones, un libro de 1758 del jesuita aragonés Francisco Javier Hernández. Un libro que era muy popular en su tiempo. Pero que luego se perdió en el camino. ¿Y por qué Escriba lo conocía? ¿Por qué él lo conocía? Porque Escriba era aragonés y este libro también. Y Escriba trabajó mucho durante años antes de llegar a Madrid en diversas parroquias en las que hizo mucha observación y tenía acceso a bibliotecas. Y se supone que él tuvo acceso a ese libro y se aprovechó de que el libro había perdido su conocimiento porque había sido olvidado, pensemos que en 1758, y entonces lo tomó y lo copió. Este filólogo no tiene dudas de ello, si bien no habla de la palabra plagio, porque estamos hablando del Opus Dei, pero lo dice con prácticamente en todo su escrito. Tengamos en cuenta que hasta el 2008, que es el último dato que yo tengo, se han publicado cerca de 4,5 millones de ejemplares de Camino en 43 idiomas. Es una de las obras más editadas de apologética en el siglo XX y XXI. Es un éxito de ventas. Sí. Quiero leerles una cita que va a marcar, que les va a mostrar, si bien en el curso de esto van a aparecer otras, pero hay muy importante porque refleja la mentalidad del Opus Dei, que considera malo el espíritu crítico y el examen libre de hechos y de ideas. Es decir, considera
reprochable Herejes el Podcast, básicamente, y que rechazan el diálogo, la tolerancia o el debate de dogmas católicos y de los reglamentos internos de la institución. Los reglamentos internos no pueden ser discutidos. Bueno, Camino tiene algunas máximas sobre esto. Por ejemplo, cito textual a Escriba, a San Escriba. Un hombre, un caballero transigente, volvería a condenar a muerte a Jesús. Miren lo que implica esto. Una persona que puede transigir, que puede discutir con otros, que no es dogmático, volvería a condenar a muerte a Jesús. Fíjense lo que le está diciendo a su gente. La transigencia es señal cierta de no tener clara la verdad, por supuesto. Cuando un hombre transige en cosas de ideal, de honra o de fe, ese hombre no tiene ideales, honra ni fe. Sé intransigente en la doctrina y en la conducta, pero sé blando en la forma. Es decir, sé un populista, o un demagogo, parece que vas a ser transigente, pero en realidad no estés dispuesto a cambiar tus ideas. La masa de acero poderosa envuelta en una funda acolchada. Él lo define así. Sé intransigente, pero no seas cerril. Y después, la última que me parece hermosa, que si nos está escuchando el diseñador de nuestro merchandising, a mí me gustaría que sea una nueva frase de Herejes el Podcast, que es: la intransigencia no es intransigencia a secas, es la santa intransigencia. No olvidemos que también hay una santa coacción. Madre. ¿Okay? ¡Hola, verga, güey! No, este güey está cabrón porque ¿sabes qué? O sea, también veo en él como muchas ideas del tiempo de Hipona, güey. O sea, este güey ve, por ejemplo, el cuerpo físico como algo malo, como un ¿Sí? ¿Como un eso está cabrón, güey. Está cabrón porque él dice que nuestro cuerpo físico es nuestro enemigo. Él decía eso. Entonces, al ser nuestro enemigo, eso te da pie a tratar de enderezarlo, güey. Y las formas de enderezarlo, pues las conocemos, ¿no? La flagelación, todo este tipo de cosas. Que son las razones también común, ¿no? Por las cuales quemaban a las brujas, güey. O sea, porque era quemar el cuerpo, porque el cuerpo te lleva al pecado. Entonces, yo pienso que eso es... estas ideas de, miren, por ejemplo, les voy a contar, por ejemplo, San Jerónimo. San Jerónimo comparaba el matrimonio con un espino enmarañado, que decía que solo había de servir para producir rosas, es decir, vírgenes entregadas a Dios desde la tierna infancia. Güey. Luego Gregorio de Niza decía... Él consideraba la sexualidad como la añadidura animal a la naturaleza pura y original del ser humano. Ambrosio de Milán veía en la sensualidad el motivo de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y San Agustín de Hipona creía que el efecto inmediato y más visible de la caída de Adán fue la pérdida del control sexual hasta entonces asegurado. O sea, y por otro lado, Escriba pedía a la juventud que dejara las cosas mundanas que achican el corazón y que fueran tras el amor. Que se las dejaran al Opus, ¿no? Ah, claro. Después vamos a ver eso. Era una lucha directa contra el cuerpo, güey. Güey, hace ratito yo estaba platicando con mi papá. Mi papá estudió en el IPADE. El IPADE es la escuela de negocios que tiene el Opus Dei acá en México. Es uno de los... El MBA que imparte el IPADE es de los rankeados más altos en Latinoamérica. Y cuando él estudió ahí, me contó que lo quisieron reclutar y que lo llevaron a una plática. Y que en un momento de la plática, quien estaba hablando dijo que él en su luna de miel, no tuvo relaciones sexuales con su esposa para mostrarle quién mandaba.
Ve eso. Madre, güey. Y ahí mi papá dijo, no, yo de aquí no soy. Y se paró y se fue. Pero no mames, o sea, sí, la visión del sexo que tienen estas personas sí está muy retorcida, ¿no? Pero es que todo lo relacionado con la carne se considera egoísmo para ellos, güey. Sí. Y debe ser sacrificado. Sí. O sea, hablan de que Balaguer decía que para la gente de tropa y no para el Estado Mayor de Cristo era el matrimonio. Y así, mientras comer es una exigencia para cada individuo, engendrar esa exigencia solo para la especie, pudiendo desentenderse las personas singulares. O sea, Totalmente. Sí, yo encontré esa cita también. uh-huh. No mames. Sí. Si quieren, ya que estamos hablando de esto, les puedo contar un poquito sobre cómo funciona ese reclutamiento y ese control sobre los miembros. Sí, venga. Porque me parece que va a todo esto porque tiene mucho que ver con toda la cuestión de la sexualidad. Bueno, el Opus Dei, y esto ustedes me dirán qué encontraron sobre qué consecuencias tiene. Yo les voy a contar cómo lo estructuró Escriba y cómo se encargó de asegurarse de que funcionara en sus instituciones. Se pone mucho énfasis en lograr que las personas se entreguen su vida al Opus Dei. Entonces, esto que habla Alejandro y Bobby de la sexualidad tiene que ver con eso. Si vos le quitas la sexualidad, bueno, no deja de ser porque existe el voto de castidad en general en la Iglesia Católica, pero para los sacerdotes, el Opus Dei se lo exige a las personas seglares también. Ahora después vamos a ver las categorías de las personas, pero esa exigencia está puesta en mucha más gente que solamente en los sacerdotes. Pero si vos le quitas la actividad sexual, le quitas la actividad de relaciones a las personas, le quitas la posibilidad de enamorarse, que el sexo es sociedad, es vínculos, es amor, es familia, te asegurás el control. Van profundizando en por qué estamos hablando de una secta, ¿no? Entonces, la vida se tiene que entregar al Opus Dei. Y la búsqueda de miembros potenciales por parte de otros miembros que ya están es muy agresiva y similar a las tácticas de grupos totalitarios. Esto hace que la ODAN crea que es un grupo que viola la libertad personal de las personas. Tiene un apostolado muy estructurado el Opus Dei. Los miembros forman equipos que desarrollan estrategias para atraer a nuevos miembros. Si un recluta potencial, por ejemplo, es un ávido esquiador, entonces los numerarios, después lo vamos a ver en detalle, pero para que se entienda lo que estoy contando, son personas que entregan su vida al Opus Dei, es decir, dejan su vida de relaciones, no pueden casarse, no pueden tener bienes, y viven en las instituciones del Opus Dei y trabajan para el Opus Dei. ¿De acuerdo? Eso es un numerario. Sí. Después les voy a comentar cómo se forman porque son geniales. Si quieren, antes de continuar con mi explicación, les voy a contar cuáles son los 4 cargos que existen, las categorías de miembros en esta supuesta institución secular. Tenemos a los numerarios, que pueden ser clérigos o laicos solteros que se comprometen a la pobreza y por tanto tienen que entregar desde que ingresan todos sus bienes al Opus Dei, pero después vamos a ver cómo el Opus Dei en realidad no tiene ningún bien. Castidad, es decir, no pueden tener relaciones sexuales ni familiares por fuera. Obediencia, y esto es muy importante, en este sistema vertical los numerarios obedecen ciegamente, no tienen poder de decisión propio, y vida en común, es decir, viven en las instituciones del Opus Dei. Los agregados, que son iguales pero no llevan la vida en común. Esto ocurre porque muchas veces no les interesa que determinadas personas estén dentro de las instituciones. Hay mucha discriminación y son muy selectivos de a quienes. De hecho, se supone que Escriba, su ex secretaria, que escribió un libro que se llama Tras el Umbral, indicó que existía un documento secreto, el documento de San Rafael, en el que se decía quiénes podían ser numerarios. Por ejemplo, en las mujeres, si eran mujeres feas o con alguna discapacidad, no se le permitía que fueran numerarias porque no servían para la causa. Feas, lo dice así, mujeres que no tuvieran la belleza necesaria, dice,
así habla esta mujer que se encargaba cuando ejerció su cargo de seleccionar y de marcar la pauta de cómo se seleccionaba las numerarias. Entonces a esta gente se le incita a ser agregados, es decir, a que donen, tengan pobreza, todo eso, pero que no sean numerarios. Oye, Ale, ahí no se te hace muy parecido a la cienciología, güey. Claro. O sea, a mí me parece como que es muy relacionado, así que escogen, porque no solo, o sea, en cuanto a la belleza de las mujeres, bueno, pero también escogen respecto de tu función en la sociedad. O sea, si tú eres una persona muy inteligente como abogado, vas a ser blanco de ellos. O sea, y si estás soltero, más, güey. Entonces, eso como que ellos van y buscan un perfil específico, por lo que está diciendo, que es muy parecido a la cienciología, güey. Sí. Que incluso como en la cienciología no los mezclan. Ya ves que decíamos que tenían ciertos lugares para que vayan los actores y todos esos güeyes, pero que los otros de a pie iban a otros lados donde no se mezclaban. Entonces es muy parecida la discriminación entre los miembros. Y yo te cuento una cosa más. Bueno, los supernumerarios, que son laicos que viven en el mundo pero que contribuyen financieramente, es decir, sería lo mismo pero no tienen obligación de pobreza, castidad y obediencia ni vida en común, pero también se los selecciona más específicamente entre los grupos de poder, entre los profesionales. Yo te voy a contar que a mí me pasó personalmente, el colegio al que fui no era del Opus Dei, pero en los 90, cuando yo terminé el colegio en el 99, no en el 64, como van a decir algunos, en el 99 terminé el colegio. Y en ese momento, el colegio al que yo iba era el más, digamos, el de la élite económica, social, católica más importante que había en Buenos Aires, o uno de los 2 o 3 más importantes para varones. Y a mí me pasó, yo no era muy creyente y no tenía a nadie en mi familia desde ya del Opus Dei, no, para nada, pero durante el último año del colegio, quien yo consideraba que era mi mejor amigo en ese momento, uno de mis mejores amigos, y 2 más que yo sabía que era del Opus Dei, pero se decía, che, viste que la familia es del Opus Dei, incluso con en su momento lo decíamos así, empecé a ver cómo se acercaban y cómo me acercaban y cómo de repente estaban muy interesados en todos mis intereses y me invitaban a círculos religiosos. Y ahora, investigando todo esto, me doy cuenta cómo me estaban intentando cooptar, porque esa es la edad, a partir de los 18 años, la mayoría de edad en que se puede ingresar. Entonces, evidentemente vieron en mí algún interés para llevarme para ese lado, porque cuando yo 2 o 3 años después empecé a mostrar que ya yo había empezado a leer sobre el Opus Dei mucho y le empecé a contar todo lo que leía, yo perdí por completo su amistad, desapareció. ¿Ok? No. O sea, no me contestó más el teléfono. Sí, entonces sí, güey. Y él después se casó con una chica del Opus Dei. O sea, la correlación fue muy, muy directa. Obviamente no le debe haber gustado que yo le contara esas cosas y eso influyó, claro. Pero yo veo hoy puedo ver una línea muy directa con eso. A vos Totalmente. Te había interesado mucho ese punto por el tema de los brazos, de los vínculos en la sociedad, ¿no, Ale? Sí, güey. Y sabes qué, fíjate que ahorita me acordé de otra cosa. Hay una entrevista que le hizo Jack Valero a la BBC, que Jack Valero es era el portavoz, no sé si todavía lo sea, pero era el portavoz del Opus Dei en Reino Unido. Y él dice que los numerarios, además de todo lo que platicaste, se encargan de la dirección espiritual y la formación de los demás miembros. Entonces, para ello, obviamente, pues se le tiene que dar una educación especial en filosofía, en teología y doctrinal y bueno, en fin, que dura muchos años. Y son también los que por disponibilidad, porque como dijiste, no están casados, no tienen familia, viven dentro en su mayoría viven dentro de la organización, suelen ser muy activos en el proselitismo que se da para reclutar nuevos miembros.
que es lo que estás hablando Sí. ahorita, güey. Esa es tarea de los numerarios. Es tarea de los numerarios. Entonces, esto lo reconocen ya los numerarios de ahí, que esa es su chamba. O sea, no estamos ahí. Ahí es algo que es así y es aceptado por ellos abiertamente. Pero también hay algo más. Estábamos hablando también del cuerpo, cómo el cuerpo era considerado por el fundador como un vehículo al pecado, ¿no? Que bueno, esta idea es viejísima, ya lo hemos dicho. Pero hay miembros y ex miembros de este grupo de numerarios que también han contado que se practican regularmente varias formas de mortificación. Por ejemplo, que es colocar sobre el muslo el silicio, la malla esta de metal con puntas, que la podemos ver muy gráfica en ¿Y dónde está Sara? O ¿De quién mató a Sara? En Netflix. Ahí bueno, la mamá tiene eso, por eso me acordé y dije, igual te están haciendo referencia al Opus Dei. Pero bueno, también se azotan con las disciplinas, ¿no? Que es la cuerda esta, una de ellas es la cuerda esta que tiene varios nudos, no sé si la han visto, la que se pega. Claro. Bueno, el propio escriba era practicante de todo eso, tanto del silicio como de los látigos. Él tenía esa idea, ¿no? Esta idea de la que estamos hablando. Y la otra cosa que me gustaría comentar es que a mí se me hace muy fuerte el hecho de que les da mucha fuerza, más bien el hecho de tener estos brazos que pueden salir de la congregación, algo que no pasa, bueno, que no es una congregación, luego lo vamos a ver, pero a diferencia de, por ejemplo, una congregación como los Misioneros del Espíritu Santo o los mismos Legionarios de Cristo, tienen esas personas que los ayudan por afuera, ¿no? Que van y los tratan de involucrar, pero jamás son parte de la congregación. O sea, jamás tienen un puesto dentro. Algo que sí vemos en el Opus Dei. En el Opus Dei los numerarios no necesariamente son clérigos, pero pueden trabajar afuera y entonces tienen esos brazos que pueden involucrarse más con la sociedad que no está metida en la organización. ¿Y por qué menciono esto? Porque más adelante vamos a ver que los problemas legales que han tenido, pues están muy apoyados en esta gente que tiene relación en sus trabajos o con ciertas autoridades fuera de la organización, que entonces los ayudan a estabilizarse y a poder manipular hasta grados legales cosas que son muy delicadas y que para mí les da muchísimo más fuerza que otro tipo de congregaciones. Por eso veo como que una diferencia muy, muy grande y esta fuerza pues se la dio Juan Pablo también en su momento. Pero sabes que también, güey, no es nada más la gente que está dentro de la organización. Mira, les leo una cita de un ex numerario, ¿cómo se llama? Anónimo. Dice, el Opus Dei tiene una estructura análoga a la de los jesuitas. Tienen colegios, universidades y acá también hospitales y están vinculados con el mundo profesional. Tienen gente y una red de vínculos en el poder judicial, en el poder financiero, en los gobiernos provinciales. ¿Y qué hacen? Influir en el mundo. Para que se den una idea, tienen 133 escuelas primarias y secundarias, tienen 10 universidades y 5 escuelas de negocios. Pero es que eso es lo que es exactamente es eso, güey. O sea, pero ¿cómo? Es eso porque las escuelas son un nido de gente que puedes captar, ¿no? Y además las vas trabajando desde chiquitas. Pero a lo que voy es que luego se van a volver numerarios, güey. Tal vez no, obviamente no todos, pero vas a sacar muchas. Supernumerarios. O sea, lo que van a hacer ahí es seleccionar quiénes les sirven de numerarios y quiénes de supernumerarios. Además tienes la fábrica para decir, mira, este güey le camina la rata, este güey vamos, échale el ojo, velo trabajando. Pero y así, ¿no? Justo así le hacen, güey. Yo lo vi. Sí, claro, güey. Cuando entras a la UP, te ponen a un güey o a una chava, dependiendo si eres hombre o mujer, porque obviamente no te van a poner una chava si eres hombre y viceversa. Entonces entras a la UP y te ponen a alguien que creo que le dicen asesor, ya no me acuerdo cómo le dicen. Y cada mes tienes que tener una junta con él y platicar de cómo te sientes en la universidad. Y esa persona es la que está encargada de tomarte la temperatura para ver
si eres candidato o no, y que creen, sorpresa, es un numerario. Y sí, si querés te cuento un poco de eso, porque eso está muy estructurado y muy definido. nada más un único dato, además Sí. de eso, de que ahí es donde te están reclutando, bueno, donde están empezando a filtrar la gente que se sabe que son supernumerarios en la UP, son normalmente profesores o directores, a diferencia de los numerarios que están a cargo del reclutamiento. Claro, claro. Y sí, por esa estructura de poder y de independencia que tienen que tener un poco más los supernumerarios. Acá en la Argentina, el que por muchos años fue el hombre más rico de Argentina, que se llama Pérez Compán, un tipo que se dedicaba a los alimentos y al banco, a las finanzas. Si bien él nunca lo asumió, es un hecho conocido que era miembro supernumerario del Opus Dei. Y él puso toda la financiación para hacer la Universidad Austral, que es una universidad muy buena, pero que es del Opus Dei acá en la Argentina, y que abarca casi todas las áreas, y es una institución que la pagó íntegramente esta persona con donaciones a través de una fundación. Bueno, les cuento un poco cómo funciona esto de lo que estaba contando Bobby. Es muy bueno y lo que les contaba que me pasó a mí. Cuando un amigo numerario le busca que el recluta al que apuntaron los cañones le diga si tiene una vocación para ser él también numerario, él tiene que informarlo a su director espiritual. O sea, el director espiritual es un numerario que está en la casa en la que está la vida común a cargo de esas personas. Si ven que ese recluta es receptivo, que hay posibilidades, el director lo va a buscar para hablar más sobre la vocación. Cuando los miembros del Opus se suman a esa institución y finalmente son reclutados, se les dice que ellos, esto es un esquema piramidal, es espectacular. Bobby, vos deberías hacerte como te hiciste en su momento, que te sumaste a los grupos de los aceites esenciales. Deberías sumarte 5 años al Opus Dei como numerario y ver cómo funciona en tu caso. Pero no va a funcionar porque cuando estaba en la Universidad Panamericana no pasa sus filtros. Yo creo que me vieron muy burro o muy feo. No sé qué pasó, pero nunca me intentaron reclutar. O muy cogedor a lo mejor. Y dijeron, para numerario no va. Puede ser. Bueno, ellos tienen que se les instruye a tener entre 12 y 15 amigos que no sean numerarios, siempre mantener esa cantidad de amigos para buscar y siempre asegurarse que haya 4 o 5 que estén cerca de buscarse. La amistad es el cebo. Y siempre se da el patrón de que los miembros del Opus Dei abandonan sus amistades con quienes probablemente no se unan al Opus Dei. Que es lo que les conté yo que me pasó a mí. Y ahí fue cuando me cayó la ficha de todo esto. Wey. Sí. 20 años después. Si ven que no va a haber posibilidades, se tienen que alejar. Tienen que informar periódicamente a sus directores espirituales sobre el progreso de su reclutamiento personal. Estos directores, que como les decía son laicos, son numerarios, completan estadísticas sobre sus amigos en los que tienen que indicar número de visitas apostólicas realizadas, si asistieron a meditaciones del Opus Dei, a retiros del Opus Dei, a confesiones. Y esta información no se sabe cómo la utiliza, pero el Opus Dei va construyendo con esto su búsqueda de nuevos reclutas. Bueno, en cuanto al disciplinamiento de sus integrantes, lo que han logrado es un sistema de espionaje o vigilancia interna perfecto. Dice Emilio Corbiere que los miembros no solo son inducidos a la confesión con sacerdote y solo si uno ingresa al Opus Dei, tiene que ser lo que se llama rebautizado en el Opus Dei y solo puede confesarse con un sacerdote del Opus Dei. Entonces, que eso viola no solo el derecho canónico. Sí, bueno, les importa 3 carajos. De hecho, han tenido una de las 4 tergiversaciones. No vamos a entrar en eso, si quieren buscarlo es muy interesante, pero el Opus Dei realiza 4 tergiversaciones dentro de lo que es el derecho canónico y las reglas de la Iglesia, y una de ellas es la eclesiástica en cuanto a este tipo de cosas. Pero no conformes con esta confesión solo con sacerdotes del Opus Dei, los miembros tienen que llevar adelante
reencuentros semanales con sus directores espirituales en los que le tienen que hacer todas las confidencias sobre su vida. No puede haber secretos entre el numerario y entre el miembro, sea cual sea su categoría, perdón, Y el director. Y el director espiritual. Dice Corbiere que ni el estalinismo logró un sistema autoritario tan refinado. Que ese sistema de vigilancia tiene además un paso más que no has mencionado, pero yo lo voy a mencionar ahorita que les platique de las consecuencias que tiene todo esto sobre los exmiembros. Ok. Los sacerdotes del Opus Dei emplean la información que reciben en el confesionario para diseñar la estrategia para seguir con sus miembros. Hay un ex Opus que fue muy cercano a Escriba, que se llama Alberto Moncada, que él dio unas conferencias, se volvió conferencista sobre el tema, y él contó el relato de un psiquiatra que había atendido a muchos miembros de sectas en general, y del Opus Dei en particular, y que dijo que en lo que se refiere a ex numerarios del Opus, ha tenido hombres que llegaron a los 30 años en la creencia de que su mayor pecado y su mayor infracción en el orden moral era la masturbación. Y que el psiquiatra dijo que tuvo que proceder a una verdadera reconstrucción de la conciencia moral en personas que no habían estado acostumbradas a ejercer opciones éticas en un contexto social y que en su vida no habían tenido una normal construcción social del yo. Y yo acá tuve una reflexión que es doblemente grave esto. Porque por un lado podemos decir, bueno, que vean la masturbación como algo grave, ya de por sí es imbécil, grave y hasta peligroso para la salud, ¿no? Pero eso es común de la iglesia. Pero lo que se me hace más grave es que no vean reprochable éticamente todo lo demás que sí hicieron. Estar reclutando gente, que se le pongan a su nombre bienes de otras personas, que dejen amistades, que dejen familia, todo. O sea, es peor el hecho de que esa gente eso no lo veía como malo. O sea, fíjense cómo estamos hablando de una secta, el trastorno cerebral que le han producido a estas personas, como dice este psiquiatra, de la construcción del yo. Y les voy a dar un dato más. Hablábamos de la Universidad de Navarra, universidad que fue fundada por el Opus Dei, que es del Opus Dei, por Escriba. El jefe de psiquiatría clínica de la Universidad de Navarra en la década del 60, o sea, todavía estaba vivo Escriba, tuvo que renunciar y abandonar la universidad y la obra, el Opus Dei, por negarse a efectuar tratamientos conformistas y tranquilizantes a los socios que llegaban con crisis personales. Es decir, la obra le obligaba a que él le dijera que todo estaba bien con eso que estaban sufriendo, para que no despertaran al problema que estaban teniendo. Y esta persona dijo que se fue porque las depresiones, angustias, conflictos psicológicos y morales eran tan frecuentes que él no podía llevar adelante su trabajo. ¿De acuerdo? Oye, Ale, pero eso súmale, porque creo que va muy de la mano. No sé si alcanzaste a leer la entrevista que le hicieron a un pelado que se llama Antonio Esquivias. No. Que vivió dentro del Opus Dei 30 años, y él explica que la educación es fortísima, güey, controladora de emociones completamente. Dice que se pide que des respuesta adecuada en cada momento. Adecuada no en el sentido de que te hayas adecuado emocionalmente a la situación, sino adecuada a lo que te dicen que tienes que hacer en ese momento, güey. Dice que no se podía llorar, güey. Que era obligatorio ser fuertes, que no les permitían el llanto, güey. Que cuando él se sale del Opus Dei, ni siquiera sabía qué escoger en el súper, porque había tantas opciones que no podía escoger, güey. No mames. No, sí, güey. No sabía usar una tarjeta de crédito, no sabía cómo funcionaba una tarjeta de crédito, güey. Y dice que le llegaban llamadas de otros exnumerarios que te habían tenido muchos años dentro del Opus Dei y que le decían que, güey, no sabían que era un Tetra Pak, güey. No mames. Qué bárbaro. Que llegaban al súper y qué es esa madre. O sea, no sabían, güey. O sea, nada más para que te aterrice la gente el nivel de control, güey.
Porque también la televisión no se las dan abiertas, güey. No tienen celulares, al menos no sin una observación del numerario del que esté ahí revisándolos. Y también hablan de que la información que tienen de fuera no les llega. Y a mí me recordó algo que a mí me heló la sangre cuando yo empezaba a ir al seminario, cuando yo tenía la edad en la que me fui al seminario. Yo no nada más fui con los misioneros del Espíritu Santo, también fui con los legionarios de Cristo. Y me tocó estar un fin de semana en Santa María de la Montaña, en Monte Nuevo León. Y un amigo mío sí se quedó, güey. Bueno, el lugar es un pinche palacio, pero a lo que voy es que cuando tú estás ahí y cuando vas un fin de semana a ver qué chingados es, todo es diversión, güey. Todo es fútbol, natación y vas de excursión. Es un viaje realmente muy chingón, güey. Realmente la pasas muy bien, güey. Claro. Entonces, pero cuando yo me fui, dije, no me gustó. No me gustó porque vi mucho control, cosa que yo siempre fui muy rebelde. O sea, en cuanto a que no puedes entrar aquí, no puedes moverte aquí, te tienes que levantar hasta dije, ay, no, qué hueva. Entonces ya me fui y un amigo mío se quedó. Esto fue en segunda secundaria, por ahí, güey. Pero ese amigo se quedó allá 6 meses y nunca más supimos nada de él, güey. Nada. Claro. Nada, absolutamente nada en esos 6 meses. Ahora sí ya sé dónde está, pero en esos 6 meses. Y era de mis mejores amigos. Entonces yo tenía mucha relación con su mamá y con su papá y sus hermanos. Y empecé a preguntar como ¿qué pedo con Jorge, güey? ¿Dónde chingados está, güey? O cómo le ha ido, ¿no? Y nada, nadie sabía. Y entonces los papás empezaron como a decir, bueno, chinga, ¿y por qué no puedo saber nada de mi hijo, güey? Entonces leyendo lo que dicen de los exnumerarios, cuando empiezan a captar gente y a meterla a su institución, pasa lo mismo que con los preapostólicos o los apostólicos de los legionarios de Cristo. Porque esos güeyes, por ejemplo, si tú escribes un mail, un correo electrónico a tu familia, ese correo o las cartas, que en ese momento no había correo electrónico, sino que era por cartas, esa carta tienes que entregársela Totalmente al güey que te está cuidando el camino espiritual. Pero ese güey abre la carta, la lee y ve perfectamente qué le quiere decir y él decide si esa carta va a salir o no. No tienes llamadas por teléfono a tu familia. No vas en tu cumpleaños ni en vacaciones a tu casa, güey. Total, güey. No mames, güey. Y cuando empecé a ver lo que hacen los exnumerarios, los numerarios, con la gente que va entrando, es exactamente el mismo trato, güey. Sí. O sea que los legionarios de Cristo tienen la misma escuelita de privarte de tu libertad, güey, de tu libertad de expresión y libertad, y estás prácticamente encerrado, güey. Sí, te aíslan por completo. Sí. Entonces esto es, güey, esto debería ser revisado incluso legalmente, güey. O sea, porque no puede ser posible, güey, que haya instituciones que manejen y lo así. Ha sido, güey. Claro. Y lo ha sido. Si quieren, les cuento un poquito sobre la cuestión de quienes la han definido como una secta, porque todo lo que estás diciendo es muy interesante para ese punto. Volvemos a Alberto Moncada, este abogado, conferencista, ex Opus Dei, que estuvo en esferas del alto poder dentro de la obra, y que él dice que el Opus Dei es una secta. Y en una conferencia él dijo, con cualquiera de los criterios científicos en uso, e incluso con la propia definición de la Iglesia española de secta, que es grupo sin voluntad de diálogo que hace proselitismo sin escrúpulos y se resguarda en la ambigüedad y el misterio, el Opus Dei es incorporable a la lista de sectas peligrosas que figura en los libros publicados en la materia y que en algunos países sirve de referencia para la actuación del poder civil en ayuda de sus víctimas. Cuando el sectarismo tiene bases religiosas, las posibilidades de la implantación en mentes no necesariamente débiles es mucho mayor. La especial situación psicológica de los menores, y ahí vuelvo a los colegios, por su falta de experiencia y credulidad es más explotable. Y el idealismo sin madurar acrecienta ese riesgo. Y aunque el paso del tiempo y la lucidez sobrevenida puede resolver los bloqueos, por eso hay tantos el saldo resultante para muchos puede ser costoso y en algunos casos irreparable. Escriba dijo, esto está escrito textual, el único derecho de los socios es cumplir con su deber.
¿Ok? Escriba se autoflagelaba entre rezo y rezo y lo pedía para su gente, pero vamos a ver otra parte de Camino, en la cual Escriba dijo: obedecer, camino seguro. Obedecer ciegamente al superior, camino de santidad. Obedecer en tu apostolado, el camino. Porque en una obra de Dios el espíritu ha de obedecer o marcharse. Y esta es la forma en la que se conduce el Opus Dei. El Parlamento belga en 1997 incluyó al Opus Dei en la lista de sectas más peligrosas del mundo. Ante esto hay un libro, hay una defensa muy graciosa en la página oficial del Opus Dei en la que dicen: no, eso está totalmente tergiversado. Figuramos en el puesto 113 de sectas, hay otras que están mucho más arriba. O sea, su defensa es: no somos tan secta. Hay sectas no peores. somos tan malos. No mames, ¿sabes qué? Se pasaron de lanza, güey. Pero búsquenlo porque es real, lo voy a poner en las citas. ¿Sabes qué me recordó bien cabrón eso que dijiste? Lo de los agregados. Que como lo de los agregados es tremendo. Los agregados está cabrón porque dice que los críticos dicen que en este grupo se discrimina. Eso es una lo está diciendo el vocero del portavoz del Opus Dei de Reino Unido, güey. Y dice: sí, los críticos dicen que en este grupo se discrimina a quienes no cuentan con formación universitaria o provienen de familias más sencillas. Pero el sacerdote español del Opus Dei, José Carlos Martín de la Hoz, lo niega, afirmando que en este grupo también hay intelectuales, además de albañiles. No mames, güey. Dices que no. Lo bueno es que no discriminas, güey. No, bueno, mínimo. No seas cabrón, güey. No, es impresionante porque ni siquiera tienen acá también donado por este hombre que les decía, por este multimillonario. Hay un edificio increíble muy cerquita de mi casa. Yo, cuando alguna vez vengan, ahora voy a ver si en la semana subo alguna foto, alguna historia de ese edificio, que ahora el Opus está en crisis acá y hay pisos enteros clausurados porque no consiguen gente para que viva ahí. Pero ese edificio gigante no tenía ni servicio de limpieza externo porque lo hacían las agregadas. Claro. Pues o sea, sí, tiene... Que ojo, les cuento, ojo, las agregadas... Perdón que te interrumpa. Las agregadas no hay ninguna diferencia con las monjas en la Iglesia Católica y los seminarios, güey, ¿eh? Totalmente. O sea, en el seminario donde yo estaba, las monjas lavaban la ropa de los padres, les daban de comer, les limpiaban los cuartos. O sea, realmente la figura de la mujer en la Iglesia Católica, en el Opus Dei y en donde quieran, que el Opus Dei parte de la Iglesia Católica también, es discriminada, pero toda la vida así lo sigue siendo. O sea, eso no es pero nuevo, es que es algo interesante lo que vos decís. El Opus Dei, o sea, la idea de Escriba en realidad es un éxito, es llevar a la iglesia a la máxima de sus expresiones. Exactamente. Nada de lo que hace está por fuera de lo que sería la iglesia más... si vos llevas al máximo las ideas de la iglesia en cuanto a discriminación, en cuanto a verticalismo, es el Opus Dei. O sea, no está lejos. Fíjate algo, los lugares donde se llevaron a ver, tal vez las injusticias más fuertes en tiempos antiguos fueron en las abadías, güey. Las abadías hacían mierda a la gente, hacían lo que querían. El abad era el que manda más y podían ahí matar gente dentro y no pasaba nada, güey. Bueno, la prelatura personal es una extensión de una abadía mundial, güey. Claro. Es lo más parecido, güey. Entonces, contá un poquito qué es eso de la prelatura personal, porque lo nombraste para que se entienda. Claro. Mira, el Opus Dei es una jurisdicción de alcance mundial, como lo estamos hablando, y obviamente pertenece directamente a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué tiene este alcance mundial? Porque el 28 de noviembre de 1982, Juan Pablo II determinó que el Opus Dei sería constituido como una prelatura personal. En el derecho canónico,
de la Iglesia Católica, obviamente, considera algunos tipos de prelaturas. Por un lado está la prelatura territorial, conocida también como le explicaba ahorita, la abadía territorial, que es una determinada porción de una comunidad católica delimitada territorialmente, cuya atención se encomienda por especiales circunstancias a un prelado o un abad, y que rige como su pastor propio, del mismo modo como obispo diocesano, ¿no? Como lo hace ahorita un obispo diocesano. Entonces, y por otro lado está la prelatura personal, pero aquí cambia todo, güey, porque la prelatura personal como institución de la iglesia que tiene un alcance sin límites territoriales, a diferencia de las congregaciones, en la prelatura personal vemos laicos interactuando, que en este caso son los numerarios, ¿no? Que en este caso y en el único, y siendo parte del movimiento de manera sistemática como lo son los numerarios en el Opus Dei. Entonces, ahorita es importante decir que no existe otra prelatura personal en todo el mundo más que el Opus Dei. O sea, es la única. Qué bárbaro. Es la única. Qué bárbaro el poder que le dio Juan Pablo. Lo sacó del control de los obispos, Juan Pablo. O sea, depende directamente del Papa, nada más que del Papa. Sí, pero pues también eso hizo. Es que aquí es cuando te das cuenta cómo funciona la Iglesia Católica, al igual que la política, güey. O sea, es ok, yo te voy a dar esto, güey. Te voy a manejar así, tú me vas a dar tanto y yo te voy a meter gente aquí en el Vaticano y yo te voy a dar puestos de poder, güey, para que puedas manejar, que es algo muy parecido con los legionarios de Cristo, para que puedas manejar altas esferas, güey, y tengas también control, pero vas a venir conmigo, a quien le vas a rendir cuentas es a mí. No te metas con nadie más porque pues la ropa sucia se lava en casa, güey. Sí, entonces, y tengamos en cuenta una cosa más. Hubo un momento cuando quiebra el Banco Vaticano que el Vaticano estaba en una situación económica terrible con toda la situación del Banco Ambrosiano, y el Opus Dei lo salva financieramente a Juan Pablo II. Pone el dinero necesario para salvar financieramente a la Iglesia, al Vaticano. Entonces, y para pagar las cuentas de todos los que lo venían a buscar, eso lo contamos en el episodio de Juan Pablo II. Entonces, ya lo habíamos hablado. No es solamente una cuestión de poder, sino que directamente económica. Y ahora quiero terminar con el punto de la secta, porque me parece importante para que le quede claro a nuestra gente, y después, si les parece, nos concentramos en la parte económica porque es deliciosa esa parte. Pero para cerrar, les quiero contar que hay una institución de los Estados Unidos, que hoy todavía existe, que se llama la Opus Dei Awareness Network, que se dedica a defender ciudadanos de las actividades de la obra. Es una institución que hace mucho trabajo para despertar a la gente respecto del Opus Dei, y que ellos indican también la condición de secta. Y dan estas características. Los miembros se someten a un rito de iniciación secreta, lo que hablábamos de que son rebautizados. Se jura obediencia al prelado general y a otras personas autorizadas. Una vez introducidos, deben seguir las normas formativas, que es un condicionamiento mental. Deben dar informe semanal al director, como decíamos antes. Deben confesarse una vez por semana con un sacerdote solo del Opus Dei. Los solteros consagrados deben llevar el cilicio regularmente y practicar la autoflagelación. No la autosatisfacción, esa no, la autoflagelación. Los devotos no pueden ocultar sentimientos, acciones o pensamientos. Económicamente está recomendado por la obra consultar a la superioridad antes de realizar cualquier tipo de inversión. Esto corre para los supernumerarios. Los supernumerarios deben consultar, inclusive quienes están en el sistema financiero consultan al director espiritual antes de realizar cualquier operación. Tienen un control absoluto de todas las finanzas. Tienen que firmar la donación de la propiedad de todos sus bienes al Opus Dei, los numerarios, que en realidad no es al Opus Dei, porque el Opus Dei no tiene ningún bien, sino que es a otros numerarios más jóvenes que conservan esos bienes, y así los van pasando, o a fundaciones que están a nombre ya sea de supernumerarios o de numerarios, como en la Argentina, por ejemplo, la Fundación Austral. Los célibes deben donar su sueldo íntegro y sus directores están autorizados a supervisar, como decía Alejandro, la correspondencia de estudiantes, adeptos, laicos o sacerdotes que habiten en edificios y casas de la institución. Entonces,
la cuestión creo que está absolutamente zanjada de si son una secta. Ahora, no, la pregunta interesante es por qué Escriba hizo estas reglas tan estrictas y por qué se mantienen y por qué le interesaba la secta, siendo una persona a la que en realidad el trato, digamos, teológico le resultaba absolutamente indiferente. Es decir, no iba por el lado de la espiritualidad y de conservar ideas religiosas de ninguna manera. Pero sí, ¿qué decías, Ale? Pero es que si quieres perpetuar una organización como esa durante años y años y años, necesitas tener control sobre tus fieles a huevo por la forma en la que lo estás trabajando y porque la religión está ahí adentro y como sabemos, la religión lo envenena todo. Entonces, a mí me pareció muy interesante una entrevista que le hicieron a John Schneider, que era un güey que estudió en la Universidad de Notre Dame y empezó a asistir a ciertos eventos del Opus Dei. Y él cuenta, güey, algo que también me generó una relación completa con la cienciología, que dice que nunca te dicen cuáles son tus funciones como numerario. O sea, tú estás preparándote para entrar, te están metiendo como que a la secta, pero no sabes qué realmente tienes que hacer hasta que ya eres numerario. Y conforme va pasando tu tiempo de numerario, que se puede dar de 6 a 9 meses, un año, te van soltando lo que vas a tener que hacer. Y entonces él dice, entonces te van trabajando, güey. Dice, nomás que yo estaba muy seguro de lo que quería, güey. Entonces yo cuando entré a ser numerario, me dijeron, no, y nos tienes que donar tu sueldo. ¿Qué? Le dijo, no, la chingada, y me salí. Dice, pero hay muchísima gente que la van trabajando poco a poco y mira, sí, nos vas a dar esto, pero nosotros te vamos a dar esto y nunca te va a faltar aquí. Y no, o sea, vaya, yo hay algo que siempre que platico mi experiencia en el seminario, siempre lo dejo muy claro, que es lo que yo sentí. Tú dejas a tu familia, tú dejas a tus amistades, tú dejas tu casa, dejas tu ciudad para ir a un lugar donde te están ofreciendo unirte a una familia nueva, güey, porque así es como te lo venden. Exactamente. Pero cuando tú llegas ahí, te das cuenta, como me pasó a mí, que no lo es, güey. O sea, que es algo muy diferente, que es algo que es alguien que te exige otorgarles todo el control de tu ser, güey. Y eso, si tú eres una persona que tiene una forma de ser hasta cierto punto disidente, vas a chocar con eso, güey. O sea, no hay manera en la que yo siempre fui un pinche rebelde, güey. O sea, no hay manera en la que alguien me pudiera decir, tú vas a hacer esto como yo te digo y nada más no te salgas de esta cajita. Yo ahí valgo madre, güey. O sea, ya estoy fuera, güey. No puedo jalar así. Pero mucha gente sí, güey. Y esa gente es captada y tenemos los testimonios que pasan 30 años dentro de esa casa, güey, sin saber qué está pasando en el mundo exterior, güey. Eso me parece increíble. Sí, totalmente. Pues totalmente. Si quieres, antes de que pasemos a la parte económica, les platico de un documento maravilloso que encontré. Se llama Aspectos críticos de la praxis del Opus Dei. Esta es una carta que firman alrededor de 10 exnumerarios y ex Opus Dei. Y al final de que les lea algunos extractos, les voy a contar el objetivo de la carta. En esta carta se hace un compilado de cosas que estos ex Opus Dei creen que están mal. Entonces, ellos empiezan comentando, no hay estadísticas de la salida de los miembros. No existen las despedidas. Se evita que los miembros presencien las salidas. Las noticias de salidas no se comentan jamás. Por el contrario, los ingresos se difunden de forma institucional. Los miembros pasan toda su vida sin conocer el reglamento principal que los rige. Solo tienen acceso a lo que el Opus Dei llama catecismo de la obra, el cual es presentado como un compendio, entre comillas, de los principales aspectos de los estatutos. En realidad es mucho peor que eso. Por ejemplo, en el catecismo se establece que los miembros célibes
deben hacer testamento antes de la fidelidad o entregar todo su salario, y los estatutos nada dicen de ello ni mandan nada al respecto. O sea, imagínate eso, hay una manipulación posterior Claro, güey. de las reglas para hacer que los que se inscriben tengan que donar todo. Bueno. Existen muchas presiones tanto para entrar como para evitar las salidas. La coacción es principalmente moral y emocional con argumentos religiosos, que hacen a la salvación eterna, y argumentos psicológicos, que hacen a la felicidad, con verdaderas maldiciones hacia quienes se marchan. Por ejemplo, tener hijos autistas o con cáncer, etc. Te dicen, si te sales, tus hijos van a ser autistas, van a tener cáncer, retraso mental. Qué bárbaro. Terrible, ¿no? Qué forma de controlar, güey. Porque además está puesto el temor de esta gente en cosas que hoy en día pueden ser absolutamente controlables y llevadas adelante, pero tienen tanto miedo de ceder su vida a la realidad y se aferran a esa seguridad que les da esta dictadura celestial y terrenal, que no quieren arriesgarse a ninguna otra cosa, que igual probablemente, obviamente no tiene nada que ver con estar en el Opus o no, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé un chingo de la película de Green Mile, cuando es Mr. Coffee, el negro, sale y le está explicando a Tom Hanks lo que le hizo el otro güey a las niñas, que las violó y las mató. Y le dice, y le enseña la escena, ¿no? Que la ve y le dice, si tú gritas, la mato a ella. Y si tú gritas, la mato a ella. Y entonces le dice, ¿entiendes lo que está pasando? Dice, ¿entiendes lo que hizo? Utilizó el amor que se tenían entre ellas dos para perpetuar su acción, güey. Entonces, a esto que estás diciendo, güey, a mí se me quedó muy grabada esa parte. Me da mucho sentimiento esa parte porque es verdad, güey. Sucede todo esto en el mundo todo el tiempo, güey. Y este es un ejemplo, güey. El decirle a alguien que si tú te sales, tus hijos tendrán cáncer. O sea, estás jugando con el amor que le pudieras tener a tus hijos, o tal vez que pudieras tener después, o si ya los tienes, pues peor tantito. O sea, es jugar con el amor de alguien que tiene un control a ese nivel sectario y utilizarlo para tu satisfacción. Se me hace la mierda más mierda de todas, güey. O sea, no, se me hace algo que debería de ser, deberían encerrarte por hacer eso, güey. O sea, es ser una mierda, güey. No hay más, cabrón. Totalmente. Pues si ya se sienten amargados, prepárense porque esto continúa. No, es que todo lo que estamos hablando circula sobre lo mismo, sobre ese secretismo y esa idea de sociedad secreta que fundó Escriba y de secta, hace que vos decís deberían encerrarlos. ¿Y quién se entera si tienen tanto miedo y tienen tanta obediencia que para cuando lo cuentan ya pasó, ya está prescripto, ya no tiene actualidad esa situación? ¿Qué es lo que pasa con los violados en toda la Iglesia Católica, güey? Sí, y son muy inteligentes en cómo llevar adelante ese control y sobre quiénes hacerlo, y por eso se alejan de los que ven medianamente peligrosos, a esos no los reclutan. Continúo con la lectura. El siguiente punto de verdad los va a amargar. Los menores son llevados a asumir compromisos propios de adulto a partir de los 14 años y medio, impidiéndose un verdadero proceso de maduración y discernimiento interior. 14 años y medio, mamón. Por eso tienen tantas primarias y secundarias. Pero a ver, ¿cuáles son eso que los ponen a hacer? Ahorita te digo, checa. Al menos hasta hace poco, a quienes recién ingresaban como, entre comillas, aspirantes, figura jurídica con la cual el Opus Dei denomina a los menores que ingresan, se les aconsejaba ocultar su condición de miembros frente a sus padres. O sea, un caso muy común era que tu hijo se hiciera aspirante del Opus Dei y ya estuviera dentro de la organización y nunca te dijera, porque se le aconsejaba ocultártelo. Habla mucho de eso María del Carmen Tapia, quien les contaba que fue secretaria personal de Escriba y además fue directora de, digamos, jerárquica de todas las directoras de las casas de mujeres. Ella contaba cómo a partir de los 14 se acercaban a las muchachas alegres, felices, de familias conocidas y bien consideradas, no necesariamente ricas, pero sí socialmente bien situadas,
que si y lo que buscaban era que fueran idealistas, generosas y capaces de renunciar a las cosas en aras de un bien superior. Es decir, gente que bien conducida podía ser muy positiva para la sociedad. Y de los 14 años, esa es la edad, 14 años es la edad que está marcada en el libro de ella, en la que empezaban con esa búsqueda, sí, pese a que solo podían admitirlo a partir de los 18. Pero sí, a partir de los 14 empezaban a acercarse a esta gente. Así que sí, está absolutamente certero el dato. Ok, sí, terrible. Su madre, güey. Pobre Durán, lo estoy haciendo sufrir. Bueno, continuamos pero con vos el al sufrimiento. separar. Pero perdón, ¿esa no es la edad en la que vos también fuiste al seminario, ¿vale? A los 15 años, casi con 16. Bueno, muy cercano. Es una edad en la que a ellos les interesa buscar que la persona sea preparada pero influenciable, ¿no? Independiente pero influenciable. Sí. Pero yo siento que a los 15 años ya no eres tan influenciable, güey. Tuviste que haber tenido un trabajo anterior, ¿no? Debiste conocerme a mí a los 15 años. Porque al menos yo cuando más empecé a cuestionar, que todavía fui muy creyente muchos años, pero cuando empecé a cuestionar fue a partir de los 15 años. Bueno, pero tú a los 15 años ya navegabas los 7 mares y cortabas cabezas. Abordabas otros barcos, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mi papá siempre me dice, lo que pasa es que tú te clavas mucho en algo y te metes ahí. Y yo, pues sí, generalmente hago eso. Entonces, cuando yo dije, yo quiero ser sacerdote, me clavé muy cabrón en eso y me clavé mucho y dije, no es por aquí, güey, ¿no? Entonces, claro. Entonces creo que por eso siempre pienso que la actitud de disidente o de pensamiento crítico la traes desde chico, güey. O sea, aunque seas creyente, hay unos creyentes que no van a poder seguir siendo creyentes después de cierta edad, güey. O sea, pero vos sabés qué puede pasar, que una persona puede ser disidente, a los 15 años uno es rebelde de todo y hay mucha gente que se acerca a este tipo de instituciones porque su familia no lo es también. Y eso también buscan reclutar, y entonces también, le dan ese lado de la vida y aprovechan también esa rebeldía, digamos, que puede estar encaminada para cualquier lado. Claro. Pero bueno. Continúa, muchachos. Otro de los aspectos críticos del Opus Dei es el recurso a la voluntad de Dios para gobernar. Ello supone una enorme presión para la conciencia de cada miembro, que debe de obedecer a los directores en razón de que se presentan como representantes de la voluntad de Dios. O sea, esto ellos lo dividen en dos incisos. Una función esencial de la dirección espiritual es la de ser un medio privilegiado de información para los superiores. Por ejemplo, a partir de una nota de gobierno, el Opus Dei empezó a exigir a los directores espirituales que averiguaran si algún miembro había cometido aborto y lo informaran con nombre y apellido. Los directores espirituales informan permanentemente a los supervisores, bueno, lo mismo que ya había dicho Vasco, ¿no? Sobre aquellos aspectos de la intimidad y de las personas que los superiores consideran necesitan saber. Además, en el Opus Dei, la dirección espiritual está sometida a los fines de gobierno y no al servicio de las almas. Lo mismo que el apostolado está sometido al proselitismo. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado. No sé si quieren comentar algo al respecto. No, pues el Opus Dei es 1984. Sí. Sí, totalmente. Oh, mames. Totalmente. Pero además sin fallas, muy estructurado y sin fallas. Todo está arreglado para llevar a un lugar solo que es ese, que es el dominio, el poder, del control y del ejercicio del poder, de ser un estado dentro de los estados y una iglesia dentro de las iglesias. La siguiente parte complementa muy bien lo que decías sobre ¿cómo se llama? El psiquiatra. Y dice así. Sí, el psiquiatra que citaba Moncada. Demasiados miembros sufren depresión o algún tipo de enfermedad psiquiátrica o psicológica. Aunque la prelatura quiera quitarle importancia al problema, diciendo que se trata de una tendencia mundial, lo cierto es que la vida ascética y espiritual propia del Opus Dei
lejos de ser un remanso, no parece ser efectiva a la hora de promover una sana vida psicológica. En muchos casos promueve hábitos obsesivos porque exige repetición, mecánica de acciones y una obediencia ciega. Atenta contra la salud mental la realidad disociada que fomenta el Opus Dei. Para ingresar a la prelatura exige la condición de no ser jamás religiosos, pero luego impone una disciplina y prácticas propias de religioso, al mismo tiempo que niega categóricamente su existencia. Del mismo modo, para ingresar como un numerario o agregado, exige no tener vocación sacerdotal, pero luego establece que todos están dispuestos a ordenarse. Entonces hay una disociación. O sea, es que esa es otra de las famosas tergiversaciones que se le acusan respecto de la institución dentro del catolicismo al Opus Dei, eso que estás definiendo. Como el 98% de quienes ejercen el control son sacerdotes, pero supuestamente es una institución secular. Exacto. Un aspecto no menos preocupante es el recurso a psicofármacos para resolver problemas de vocación, entre comillas. La mayoría pareciera no tolerar o no adaptarse bien a la disciplina religioso-conventual. En lugar de buscar la raíz del problema, hablando con un director espiritual libremente elegido y con un terapeuta también libremente elegido, el Opus Dei lo soluciona con pastillas. Esto se me hace brutal. Mira. Brutal. Entonces, se me hace muy, muy similar a lo que decías del psiquiatra. Otro aspecto inquietante es la falta de privacidad entre el paciente y el psiquiatra. Los directores se informan directamente a través del psiquiatra, obedeciendo a una praxis escrita en los Vandecums del Opus Dei y en no pocos casos sin que el paciente sepa ni dé su consentimiento para ello. Si un paciente le comenta al psiquiatra, usualmente también del Opus Dei, el psiquiatra, sobre dudas de vocación, el psiquiatra tiene el deber de informar a los directores. Entonces, los psiquiatras están metidos en la red de información, es lo que les comentaba que era la pieza que faltaba de esta máquina de control. Continúo. No sé si vimos o por lo menos quizás no se conoce en tanto detalle la estructura organizada, pero no recuerdo. Probablemente así funcione, como decía Alejandro, de manera casi igual, y tiendo a pensar que hubo ahí una copia o una coincidencia con la cienciología, pero definitivamente no recuerdo haberlo visto en las otras sectas de manera tan estructurada y tan crítica. Sí. Pero es que aparte estos güeyes tienen un mundo de escuelas, güey. Sí. O sea, entiendo. Vaya, siento que es más fuerte, güey. O sea, es más fuerte incluso que el testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová te encierra en su círculo y no te deja salir, pero tampoco anda ahí, bueno, tal vez sí captando gente, pero en zonas más bajas, ¿no? Estos güeyes le pegan a las zonas altas, como la Iglesia Católica siempre lo ha hecho. Pero lo que me impresiona es que el control, hablando de las personas que pueden interactuar fuera de la institución, de la organización, está muy cerca de esferas de poder muy cabronas, güey. O sea, eso me preocupa un poco más porque tienen acceso a, por ejemplo, tenemos datos de que estos güeyes tienen canales de televisión. ¿Querés que te dé los datos de eso? Los tengo acá. Sí, talos, güey. Eso está muy cabrón, güey. Pero Escriba decía, tenemos que envolver al mundo en papel de periódico. O sea que ellos tenían que tener los diarios. Y para mediados de los 90, o sea que esto debe haber crecido muchísimo, el Opus Dei controlaba en el mundo 52 canales de televisión, 12 productoras de cine, 697 publicaciones de todo tipo y 38 agencias de prensa. Además de manejar solo en España 4 editoriales, entre ellas la de la Universidad de Navarra, y tener vínculos directos con la editorial Mondadori de Italia, donde se publican lujosas ediciones de Camino.
sea, lo que decís de los medios de comunicación, absolutamente cierto. Y lo vimos, y vimos el poder que puede ejercer una institución religiosa cuando estudiamos a la Iglesia Universal en Brasil, güey. ¿No? Claro. Esta manera de control y de captar gente en esa forma, porque se venden como los legionarios, como una institución millonaria, porque te lo venden así de lujo, venden lujo. Entonces, el lujo y estatus, güey. Entonces, esto te lleva en una sociedad capitalista, obviamente, pues te lleva a tener el control de los más altos niveles, güey, de influencias, güey. Entonces, eso a mí me parece. ¿Quieren un dato gracioso sobre eso que decís? ¿Quieren un dato gracioso? Siempre. Porque vos dijiste esto no es ajeno a la Iglesia Católica. Hay un teólogo, José María Castillo, que analizó el perfil socioeconómico de los santos y las santas de la Iglesia. Sí, lo vi. Para que vean lo que es esto. Los resultados que arrojó el estudio, datos tomados, esto fue para la década del 70, o sea que hoy debe ser más amplio todavía. De los 1938 santos que analizaron, el 78% ha pertenecido a la clase alta de la sociedad, claro, a lo largo de la historia. El 17% a la clase media y solo el 5% a la clase baja. O sea que fíjense cómo no es ajeno y cómo, de vuelta, el Opus Dei es llevar el catolicismo a lo máximo. Vos le permitís ser lo que quiera ser sin ningún tipo de limitación social, ética, legal. La Iglesia Católica es el Opus Dei. Sí. Sí, totalmente. Seguías, Bobby. Bueno, la última parte de la carta habla de la salida de los numerarios. Y dice que para el Opus Dei quienes abandonan la prelatura cometen un gravísimo acto, incluso de traición. Se los compara a Judas. Entonces, si tú sales del Opus Dei por razones psicológicas, psiquiátricas o por lo que tú quieras, inclusive de salud, el Opus Dei te abandona por completo, salvo algunos casos. También a la mayoría de los miembros ha sido compelido a distanciarse de su familia de origen, ya que esta pasa a segundo grado por debajo de la familia del Opus Dei, entre comillas. Y bueno, con eso, esa es como la parte principal de la carta. Y al final viene los objetivos de la carta. Se los leo, que esto está rudo. El Opus Dei difícilmente cambiará si no es forzado a ella. El objetivo de este escrito es puntualizar algunos aspectos críticos del Opus Dei, el daño que produce en tantas conciencias y la necesidad de ponerle un freno a ello. Pero, en la medida en que el Opus Dei se le sugiera cualquier cambio, el Opus Dei buscará por todos los motivos esquivar las indicaciones de la Santa Sede con una enorme delicadeza, pero sin ningún tipo de escrúpulos, porque considera que todo lo que es fundacional es voluntad de Dios y por lo tanto no puede ser cambiado por ninguna autoridad sobre la tierra. Por si quedan dudas, el futuro beato Álvaro del Portillo expresó explícitamente una maldición sobre quien se atreviera a cambiar algo divino del Opus Dei. Y cito, como Badía: si alguno intentara desviar la obra de las características divinas con que nuestro fundador nos las ha entregado, que el Señor lo confunda. Si alguno pretendiese desvirtuar la obra de Dios, se haría acreedor a la maldición divina. Esta carta, muchachos, ahí termina la cita, que es firmada por 10 exnumerarios. Esto fue redactada en 2014. Se entregó en una audiencia en Roma en 2015 al Papa Francisco. Y hasta el momento no hay respuesta. Porque el Papa Francisco es la misma mierda que todos, güey. Precisamente, le quieren poner ahí el Papa liberal y nada, la misma mamada. Parte de lo mismo. Parte de lo mismo. No le quitó ningún tipo de poder al Opus Dei
Y se lo va a quitar. sigue beatificando a las figuras del Opus Dei. Sí, totalmente. A mí lo que estaban preocupados cuando asumió, pero ahora ya se tranquilizaron. Me vuelve a impresionar cómo sirvió tanto a la Iglesia Católica que esta idea de Juan Pablo de cambiar toda la estructura para ser santos y hacer el movimiento más ágil, ¿no? Ujú. Porque pues hacer santo a este güey, a Escriba, es una forma de legitimar la organización, ¿no? Pues, lo hemos visto en muchísimas congregaciones como lo hacen. Entonces, él como que le iba repartiendo ese poder, porque tener a tu fundador como santo es un poder muy cabrón para ventas, güey. Para ventas de tu ideología. Pensá que Escriba fue santificado en el 2002, cuando todavía no se había santificado a Juan XXIII. Pero el proceso de beatificación empezó mucho antes, güey. Sí, pero digo, fue muy rápido. 25 porque años. Él murió en el 77 y no se había santificado a Juan XXIII, que era el archienemigo y el hombre odiado por Escriba, por querer llevar con el Concilio Vaticano II a la iglesia a un lugar más liberal que él siempre prohibió dentro de las instituciones. Dentro de las instituciones, en vida de Escriba, se seguía dando misa en latín, las mujeres tenían que seguir usando falda, la misa se daba de espaldas a la gente, porque él decía que él ha rezado, y esto lo declara su secretaria, Tapia, él ha rezado por la muerte de Juan XXIII y de Pablo VI, que se los llevara a Dios. O sea, su idea de, entonces, santificarlo es decir un montón de cosas de la iglesia, que no nos sorprende de Juan Pablo II, y pueden escuchar el episodio de Juan Pablo y van a ver la calaña de sorete que era, ¿no? Pero sí. Yo me acuerdo que leí que en una entrevista con un vocero del Vaticano le dijeron que por qué había sido tan acelerado el proceso de beatificación de Escribas y le dice, no fue tan rápido, fue más rápido el de Teresa de Calcuta. Y yo, no mames. No mames. Esas van a ser tus disculpas, cabrón. No me chingues. Es otro como lo de no somos tan secta. O sea, hay peores. Y fue más rápido el del propio Juan Pablo II, con lo cual mientras más sorete, más rápido te toca. Pues antes de que te tiren mierda, güey. Se ve que a Maciel, no sé qué pasó, los papeles de Maciel se perdieron en el camino, fueron por correos mexicanos. Si no, ya sería santo también. Pero bueno, les cuento un poquito dónde está lo que está detrás de todo esto y lo que más le interesa en realidad al Opus Dei, que es el poder y el dinero. Y cómo es que esta institución es mega multimillonaria. Hay un periodista que investigó muchísimo al Opus Dei, Héctor Ruiz Núñez, que indica que se trata de una empresa privada de gestión bajo la fachada de una entidad espiritual religiosa, y que el Opus Dei es una mezcla de congregación religiosa y empresa capitalista. Un movimiento integrista que se muestra en los hechos como modernizador, preocupado por la educación y los medios de comunicación, pero fundamentalmente es un grupo de presión político y económico. Jesús Infante, otro periodista que los investigó, dice que es parte del capital monopólico que aporta dóciles cuadros provenientes de la pequeña burguesía a los sistemas de poder para a cambio recibir la información de ese poder y todo lo que conlleva. Esto está fundado no por Escriba, no fue Escriba quien conformó todo esto, sino que fue Amadeo de Fontmayor, que según leí también va para el camino de la santidad. Un jurista primero y luego sacerdote. El camino de la santidad. Sí. Primer catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, que sin embargo no se dedicaba a la teología, sino a la propiedad privada. Él ideó el sistema jurídico que prosigue hasta el día de hoy, por el cual el Opus Dei como tal no tiene bienes. El Opus no tiene bienes a su nombre. Sus miembros entregan todos sus ingresos y propiedades, esto es real, pero los ponen a nombre de otros numerarios de confianza y vocación segura. Ni siquiera las obras corporativas figuran como propiedad de la organización. Por ejemplo, el santuario de Torre Ciudad, del que hablamos al principio, a donde lo habían llevado porque a los 2 años y que él hizo un santuario en homenaje,
Me gustaría que pusieras, Bobby, una imagen del santuario de Torre Ciudad porque es impresionante, es una obra majestuosa. Para Escriba y para el Opus fue una iniciativa privada de un grupo de hombres de la Corona de Aragón. Pero sin embargo está documentado cómo Escriba participó hasta en los detalles más mínimos del diseño. ¿Ok? En la década del 50 y 60, Escriba impulsaba y luego felicitaba y eran objeto de admiración y él la expresaba a jóvenes que traspasaban de contrabando con cinturones repletos de billetes para ingresar de las órdenes de afuera el dinero hacia España, sin pasar por el control financiero del Estado. O sea que le escondía hasta el propio Franco el dinero. Yo, eso es todo lo que tengo de la parte de cómo manejan el dinero, porque tengo la estructura, pero creo que ustedes tienen algo de casos reales, ¿no? Bueno, de lo que yo traigo, muchachos, es que la metodología de que usa el Opus Dei es que se han convertido en especialistas en recibir donaciones. Lo dice un exnumerario que se hace llamar Gustavo, pero obviamente usa un seudónimo para no estar en la mira del Opus Dei. Lo que hacen es que mandan personas que están monitoreando quiénes tienen dinero y que sobre todo que sean mayores, y ellos tienen el trabajo de convencerlos de donar todos sus bienes. Pero también han estado envueltos en controversias bastante rudas por métodos bastante sombríos para obtener recursos. Y les voy a contar rapidísimo el caso de Francisco Noreico, que este es uno de esos casos. El 16 de octubre del 2018 sonó el teléfono en la casa de María Elena Abazo, en la ciudad de Buenos Aires. Su tío, Francisco Noreico, de 81 años, había volcado su camioneta mientras conducía por la Ruta 11 desde su casa en la ciudad de Salta a su finca en La Caldera. Cuando recibieron la noticia, ya habían pasado 15 días desde el accidente. El hombre estaba parapléjico e inmovilizado por las fracturas en la columna y no podía hablar. Ni María Elena ni su madre, Janina Norecaite, hermana del accidentado, conocían al hombre que les dio la noticia. Se presentó como un amigo. Dijo llamarse Alfredo Montanaro y contó que había sido testigo del accidente. Lo que no dijo fue que en esos días Noreico había firmado un poder amplio para el manejo de todas sus cuentas y bienes a nombre de dos miembros del Opus Dei, Matías Amat Lacroix y Mariano Bosaniche y Turraspe, ni que se había donado sus 6 inmuebles y tierras a la Asociación Cultural del Norte, ACN, una asociación civil ligada al Opus Dei. Montanaro tampoco les dijo que, como Noreico no podía mover la mano, había firmado, entre comillas, los papeles con su huella dactilar y no hizo ninguna mención sobre la inscripción de las 6 propiedades inmuebles en un tiempo récord en el registro de la propiedad inmueble a nombre de la ACN. En 48 horas estuvo este trámite. Si ustedes supieran lo que tarda una inscripción en Argentina, no tarda 48 horas, les puedo asegurar. Tampoco en México. Y pues lo que pasó ya después de estos sucesos es que la familia presentó las denuncias correspondientes. El proceso judicial más o menos tengo que empieza allá en 2009 y que no se ha podido solucionar porque parece casi como si estuviera maldito el caso, porque desaparecen los expedientes, hay muchísimos, le ponen el pie a la investigación. Está muy raro. ¿Tú también lo investigaste, no, Durán? Sí, hay datos de que durante el proceso, cuando los testigos tenían que acudir a la diligencia, alguna diligencia en el proceso, unas no contestaban el teléfono para ir, otras se negaron a ir y finalmente cuando lograron llevarlos,
3 veces se fue la luz, güey. Sí, yo también vi eso. Eso está bien cabrón. O sea, 3 veces que estuvieron ahí para testificar se les fue la luz. O sea, eso te habla de que no se fue la luz de manera normal, ¿no? Qué bárbaro. Y luego también dice que ni siquiera se hizo la pericial de huella dactilar porque pues obviamente los papeles no los pudo firmar la persona que estaba parapléjica. Porque el accidente lo había dejado inmóvil, no podía mover los brazos ni nada. Y entonces fue una huella dactilar, pero me impresionó que cuando le preguntan que cómo se llevó eso, dijo, no recuerdo bien. No recuerdo bien si fue por su voluntad propia o alguien de ahí de los testigos le puso su mano en el papel. ¿Cómo no vas a recordar bien eso, cabrón? O sea, y aparte las dos cosas estarían mal, güey. Porque dicen, no, es que sí se encontraba bien sus facultades mentales, pero no hay ningún análisis psicológico de que él ha estado bien en ese momento, porque murió después. Y además tampoco hay ninguna constancia en el expediente, en el procedimiento, de que hayan estado testigos cuando él firmó o cuando él puso su huella dactilar cuando le pusieron su huella dactilar, porque evidentemente no lo pudo hacer él porque no se podía mover, güey. Sí, ¿no? y también cuando periodistas han intentado entrevistar a Lacroix, por ejemplo, o a algunos dicen que no, que es un asunto muy viejo, que ellos no saben nada, que hablen con los abogados. Pero ¿cuál asunto muy viejo si no se ha resuelto? Está en 2019 parado por la pandemia, güey. Exactamente. Pero él dice, pero eso es lo que dice Lacroix, que es muy viejo, que eso tiene mucho, que él no sabe. Es una mierda, güey. Sí. Pero bueno, todos los asuntos legales con la Iglesia Católica son iguales. Todos, güey. Sí, muy sombrío. En Tampico, un sacerdote, que no voy a decir el nombre ahorita porque no ha sido procesado y no se me hace correcto andar diciendo los nombres si no ha sido procesado, pero no ha sido procesado por eso mismo, porque, güey, cuando la familia trató de presentar la denuncia de acoso sexual a la menor, fue amenazada por personas políticas en Tampico de altos rangos para que eso no pasara, güey. O sea, los brazos de la Iglesia Católica están por todos lados y el Opus Dei tiene miles, güey. Sí, no, pero además yo lo que quería decir solamente sobre este caso, en Argentina es muy poderoso el Opus Dei. Está, según lo que estuve leyendo, está en decadencia. De hecho, han tenido que volver a asumir cargos gente muy anciana porque no hay renovación. Pero sin embargo, económicamente es fuertísimo. Ahora sí tiene colegios propios muy poderosos y muy de élite. Es decir, ya trasladó a sus colegios propios a la gente que le interesa. Pero todos los casos que debe haber de estos que no llegan a la justicia. Estamos hablando de un caso que llegó a la justicia y recomiendo el artículo de Anfibia en el que está contado en detalle, que lo vamos a compartir porque es extraordinario y además es apasionante cómo está contado casi como una novela policial. Pero está muy bien hecho. Pero sí, recomiendo Anfibia para cualquier cosa. Es una gran publicación. Pero la realidad es que debe haber cientos de casos en que familias se encuentran con que de repente no tienen nada. Y hemos visto casos de gente que de repente muere una tía o y cuando van no tiene ningún bien porque los donó todos a la obra. Y es impresionante eso. A mí me impresionó que le dice, aquí están los papeles de donde su tío nos dejó todo. A ver, déjemelos, aquí los reviso al ratito. Y que en eso empezó a hablarle a alguien que pues estaba metido en cosas de legales en Argentina y que le dice, busquen un buen abogado porque les van a sacar todo. O sea, cuando le leyó todo, le dijo, güey, consíguete un abogado ya, güey. ¿Sabes qué dato se nos está escapando sobre el caso de Francisco Noreiko? Que es fundamental. Francisco Noreiko no era parte del Opus Dei. Sí. Y no tenía vínculo alguno con el Opus Dei. Y aún así, ahí consiguieron. Lo han de haber estado revisando bien cabrón que no tenía hijos, porque él no tenía hijos, no estaba casado, no tenía nada. Entonces, le han de haber dicho, no, pues nadie va a reclamar. Claro. Pues incluso una de las denuncias que tiene es por homicidio culposo. Sí. Se está denunciando por homicidio culposo, como si esto hubiera sido un homicidio para sacarle las propiedades.
Pues lo que Qué pasa es que bárbaro. tenía dos docenas de fracturas en la columna vertebral, güey, y en toda la parte de arriba del cuerpo, y no se podía mover y no lo debían de haber movido para la operación Sí. de hospital y lo movieron. O sea, entonces había como negligencia ahí, ¿no? Qué locura. Pero bueno, ese Bueno. es lo que tenemos para ustedes, muchachos del Opus Dei. Yo siento, amigos, que hoy solo nos amargamos. O sea, hoy perdimos Sí, una de hoy nuestras perdí vida, frases güey. de cabecera de reírnos para después amargarnos, porque yo no solo me amargué. O sea, es Amargarnos horrible. para después amargarnos. Amargarnos más. Pero bueno, cuéntenos, público, a ver si tienen alguna experiencia del Opus que siempre queremos escuchar. Sí. Muy ¿Vamos bien. a hacer recomendaciones o no? Yo tengo algo para recomendar. Yo no. Ok, adelante, por favor. Ah, no, pero si vos tenés, Bobby. Yo sí. Bueno, entonces vamos de vuelta. Sí, yo quiero recomendar un libro que acabo de terminar y me pareció increíble, que se llama Escapar. Es de Guy Ok. Delisle, que es un canadiense. Yo leí todo lo que él escribió, pero en general hace obras como de su propia experiencia. Tiene un libro que se llama Pyongyang, sobre sus años trabajando como dibujante en Pyongyang, en Corea del Norte, que es excelente. Pero él se juntó con un humanista francés que estaba en una misión en Chechenia. En realidad él estaba en misión en Rusia y lo secuestran y lo llevan a Chechenia secuestrado. Y es la historia de todo su secuestro relatada en primera persona y es apasionante. Así que lo recomiendo mucho. Se llama Escapar. ¿Novela gráfica? Por supuesto. Dudé. Por un segundo dudé de ti. Por supuesto que sí. Yo dije que solo voy a recomendar novelas gráficas. Ok. Ok. Mi recomendación el día de hoy es un podcast, que es el podcast de nuestro amigo Luis González, que se llama Money Talks. Lo estoy escuchando, está genial, de verdad, vayan a escucharlo. El podcast lo dividen en dos, tienen la sección del podcast normalito, que son Luis y su compañero y platican de diferentes temas, muy interesante. Y además hay unas mini cápsulas que les pusieron 2 cents, en donde te dan datos y pequeñas historias de diferentes historias sobre economía y finanzas. Interesantísimo, se los recomiendo mucho. Money Talks de Luis González. Muy bien. Muy bien. Pero Yo bueno, les recomiendo que lean. Ahí va. si no, el corsario los mata. Sí, no mamen, lean, por favor. Sí. No, Lean no, si no